Bueno, vamos a ver la última clase, el último material, casi, porque después tenemos un pequeño repaso, pero sobre todo lo que quiero comentar esto de la cultura organizacional es que ha surgido en muchas comisiones a partir de la película que hemos visto y en varios análisis de los trabajos prácticos que ustedes han logrado hacer. Han visto este choque de culturas, el cambio, acá tuvimos un caso de un cambio de cultura organizacional en un trabajo práctico, y hemos visto muchos que han trabajado sobre el tema de los valores de la dirigencia en cuanto a formas de normativas del trabajo del resto de los empleados de la organización. Y todo esto tiene que ver con la cultura. Entonces vamos a hablar de la cultura. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy complicado. De la cultura es uno de esos constructos que no se ponen de acuerdo, pero es de quizás el que menos se han puesto de acuerdo. Me ha costado hacer este material, yo he tratado, en este caso he sido un triste discípulo de la gran profesora María Elena Colombo. No hay un material exacto, el material de cátedra que estaba era un subtema de la cultura que es la socialización, que trabaja Jane, con lo cual yo empecé a trabajar con el tema de la cultura, de buscar información, buscar papers y tratar de sintetizar algunas cuestiones generales para explicarlos, y después le agregué también el tema de socialización, con lo cual me quedó un tema un poquito más largo, pero me parece que es un tema importantísimo y lo quiero glosar. Vicky me odiaba porque había hecho la primera parte ya del Power y después le agregué todo lo demás. Y dijo, pero sí, pero lo que no tenía que dar. Así que lo agregué. Pero es que está cortito. Lo hemos hecho cortito, pero teníamos que glosarlo. Así que vamos a empezar viendo cómo está organizado. Como siempre está el, ¿cómo se llama? El Classroom con la clase 15 y el Ultra también con todos los elementos, cuando tiene que estar como siempre. ¿Sí? Uy, acá está. Bueno, está la clase 15 acá, créanme, con todo el material. Listo. No vamos a perder más tiempo con eso porque no, nos resta tiempo de la clase que no es tan corta esta porque la hemos hecho un poco intensiva. El tema del clima, de la cultura organizacional ha surgido con el texto de Watterson. Tengo Watterson que son los, Richardson que son los de Gumball, por mi hija que me lo mete en la cabeza. Los Waterman, que trabajó este tema de la cultura organizacional en los 70, fin de los años 77, por ahí. ¿Sí? En los 80 empieza a surgir este tema de tratar la cultura organizacional, y era un tema muy cool que mucha gente puso a escribir acerca de qué era esto de la cultura. Para Waterman y para la mayoría de los autores actuales podemos hablar que cuando estamos hablando de cultura es este conjunto de significados que comparten los miembros de una organización y que van regulando el comportamiento a través de su forma de hacer prototípica las acciones dentro de la organización. ¿Sí? Esta cultura es una de las cosas que difiere una empresa de otra y nos hace diferenciar la forma que una empresa tiene de trabajar y de hacer sus tareas. Los autores más o menos han llegado a factores que influyen en la cultura organizacional y los caracterizan en la mayoría, esto lo encontré en un paper, en estas tres dimensiones. Los factores que determinan y dominan dentro de la cultura dependen de las características y valores del medio, tanto del medio interno como el externo, cuando se refieren al medio, ¿eh? Los valores de los miembros de la organización y de la cultura a nivel macroantropológica en la cual participa en la organización. El pasado de la organización también interfiere en cómo va a ver la cultura, la organización, y la tecnología y las características de la industria, porque no es lo mismo trabajar dentro de un lugar en el campo con tractores que con arado animal. Hay muchas diferencias. Y quiero hacer una salvedad que está en el texto, que ustedes pueden leer, por favor lean, que es muy importante respecto de lo que es la cultura con los dos valores. Hay dos definiciones de cultura y muchas veces se interpreta una por otra. El cultura puede ser a nivel clásico, el arte, la filosofía, la historia, a nivel de la definición clásica de cultura. Y por otro lado está la definición de cultura antropológica, el conjunto de hábitos y costumbres que tiene una sociedad para respecto a hacer sus cosas. Por ejemplo, jugar al fútbol, por ejemplo, nos gusta ver novelas de cierto tipo, nos gusta dentro de la cultura, no sé, ir a festejar al obelisco. Es parte de la cultura, pero a un nivel antropológico, conjunto de hábitos. El tema es cuando se confunden un rubro de otro. Acá vamos a trabajar el tema de cultura organizacional como conjunto de hábitos, ¿sí? A nivel antropológico. En los medios de comunicación muchas veces se confunde uno por otro y se intenta darle las funciones o atributos de un lugar a otro. Alejandro Dolina decía que a veces los medios de comunicación pretenden, como cultura es todo, entonces parece que el 10 de Racing, como pertenece a la cultura del fútbol, tendría que ver algo que ver con Mercedes Sosa,
en cuanto a la generación artística de su producción. Acá nos queda muy claro que es un chiste esto, pero en muchos lugares aparecen premiados por la cultura y por el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Tinelli, que pertenece a la cultura en cuanto a entretenimiento, no a la cultura clásica. Haciendo chistes de gente que se cae y se tropieza, no pertenece a la cultura en cuanto a distinción de fomentación del arte. En muchos casos, los medios de comunicación, para tratar de vender mejor sus productos y sus productores, le dan premios de cultura en lugares donde no pertenecen a la cultura clásica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Nosotros hablamos claramente a nivel antropológico. Y no solamente nosotros, miren quién también habla de este tema. ¿Lo conocen a este muchacho que está acá? Es Edgardo. Saluden a Edgardo, al fin lo vemos. Gracias Vicky que hizo el power y lo agregó. Edgar Shane, acá está, que es un gran referente, hemos usado nosotros, no solamente porque es el texto que nos gusta afanar, que tenemos que es bien claro, como todo psicólogo, sino porque es un gran referente de lo que es miembro del MIT, del Instituto Massachusetts de Investigación, y es un gran investigador a nivel de organizaciones, a nivel mundial, por eso luego lo usamos a él, y nos dio esta definición que es muy coloquial y muy útil en cultura organizacional. Lo voy a leer literal. Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas estas premisas, y por ende de ser enseñadas a los nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. Jane seguro que no leyó a The Shore, pero vamos a hacer un poco de mezcla de sus definiciones. O sea, este patrón de premisas que la gente que está en una organización aprende a superar, aprende para superar aquello que no está prescrito por la organización del trabajo, aquello que realmente conlleva el trabajo, con lo cual logran terminar sus tareas y dar sentido a la organización, son formas que van aprendiendo prototípicamente a realizar la tarea y que es la forma que de esta forma validan como la realidad necesaria para hacer la tarea dentro de esa organización. Por lo tanto, para pertenecer a ella, los nuevos miembros tienen que aprender esto para ser aceptados dentro de ese grupo. Si no, se los van a considerar, como esto es lo válido, se van a considerar como una forma no válida de hacer las tareas y va a ser difícil que logren participar de esa organización. No solo a los nuevos, también a veces a las personas que cambian de un área a otra. Para pasar de un lugar a otro, van a tener que cambiar esa percepción. Lo vamos a ver esto como afecta, Jane lo explica en socialización, lo vamos a ver al final de la clase. Por lo tanto, tiene varias funciones esta de la cultura. Jane también nos dice que distingue una empresa a otras. Imaginen la cultura de la organización de los que pertenecen a Toyota con respecto a Ford o Fiat, ¿no? Esa forma de hacer las cosas que tienen los superempleados que hacen muchas funciones, multifunciones de Toyota, no concibe la forma mecánica de la cadena de montaje regular que tiene una empresa occidental. Y es parte de su cultura, es parte de lo que ellos validan cómo se hacen las cosas, de cómo se tienen que ejecutar. Los nuevos miembros que ingresan, imagínense egresados de colegio técnico que salen dos alumnos que van, uno va a la Toyota y otro va a Ford. Tienen que adaptar sus percepciones de forma muy distintas. Transmite entonces a estos miembros una cuestión de identidad. Nosotros somos los que hacemos así. Y facilita el compromiso a esa tarea, a eso más grande, no solamente a la tarea que yo quiero hacer en el trabajo, sino al objetivo de la organización. Nos remite un sentido de identidad y al mismo tiempo nos aúna algo más grande, algo que va por encima del solamente del productivo, que tiene que ver los objetivos de la organización. Y aumenta, por lo tanto, al tener todos un sentido común de lo que hay que hacer, la estabilidad del sistema social, del sistema de la organización informal. Todos, al compartir todos la misma idea de cómo se hacen las cosas, las mismas premisas, tenemos algo que nos aúna, nos da identidad y nos da una estabilidad. Hasta acá está todo bárbaro, ¿eh? Hasta acá venimos bien. ¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional? Acá empezamos a hablar un poco más específico. Pensemos una organización que se funda nueva. Por ejemplo, una organización que trabaja en sistemas, que son 4 o 5 socios que son programadores. ¿Dónde está
para escribir. En estas organizaciones, lo que va primordial al principio son los valores. O un bar. Vamos a otra cosa que yo sé. 4 socios se ponen en un bar. Son 4 borrachos como yo que les gusta, conocen de coctelería, algunos saben de cocina, otros de barra, y ponen un bar. Los valores con que se mueve la organización van a pertenecer a estos valores de los socios fundadores. Y esto es así, y va a trabajar la cultura, van a ser premisas que van a subyacer a todos los miembros, porque los miembros que van a fidelizar van a tener que ver con los valores que comparten con el dueño, con los directivos. Yo he trabajado en bares en los cuales el jefe se horrorizaba y nos ha cagado a pedo si no utilizamos el alcohol de corte que ellos habían elegido. En una ocasión, te comento este caso, se había acabado, vieron que ahora hay problemas con la importación, creo que van a veces a ciertos lugares y no hay productos. A mí me pasa con las cosas que le gusta a mi hija, que no son muchas, y a veces voy a Carrefour y no hay papas en tubo. Y no hay por semanas. Nos pasaba en el bar que en una época de crisis no había Absolut. Y tuvimos que empezar a utilizar vodka de corte Smirnoff, porque no había Absolut. ¿Sí? Tampoco teníamos Smirnoff. Smirnoff nos ofreció el proveedor en función de que no había otra cosa. Cuando se enteró al tiempo el dueño, nos recagó a pedo. Que el que tenían que usar, que estaba en la carta y el que vendíamos a los clientes era Absolut. O sea, no hay, flaco. Se conseguiron. Esto de los valores te marca las políticas que tenemos que aplicar. No había, estaba mal visto dar cuestiones de mala calidad a los dueños. Y la empresa y todos los miembros eran orgullosos de eso, era parte de nuestra cultura dar lo mejor. Y las tendencias de los empleados para pertenecer a esa cultura era tratar de respetar esta visión que tenían los dueños. En otras empresas, al contrario, te dan lo menor posible. Depende de cada organización, cada bar, cada lugar. Pero los valores es la primera forma en que aparecen, que no siempre, pero sí van a influir, están en las normas. No había una norma escrita al respecto. Pero sí se va generando costumbres y hábitos que nos ponemos de acuerdo y al final quedan en normas, a veces escritas, a veces no. Entonces los valores influyen en las normas oficiales que van a estar en los manuales acerca del comportamiento. Y al mismo tiempo, esto influye los valores en otros tipos de formas, más sutiles, pero que están muy relacionados. Por ejemplo, las historias y los mitos que se cuentan respecto a la cultura. Toyota, nosotros conocemos la historia porque es post populi. Toyota, los directivos la mantienen, la generan, la propagan, y es parte de la cultura y la organización de los miembros de Toyota entender cómo fue la evolución de la empresa. Por supuesto que la historia real de Toyota es importante para entenderlo y es un punto en los cuales los miembros comparten. Pero también hay historias que parte que son más mitos que realidad, ¿no? ¿Quién sabe si para ayudarle a la vieja, el viejo Toyoda le organizó o no el telar? Pero es parte de la historia. Hay parte que son historias comprobables y parte que son tipo mitos. ¿Sí? De las historias y los mitos aparece también esta historia de los héroes. ¿Vieron esto de que aparezca la foto fundador del señor Henry Ford o la foto de los Toyota o de Taiichi Ono también para Toyota? En algunas empresas aparecen como iconografías algunos de los miembros fundadores o miembros importantes de la organización y sus sistemas como modelo de las conductas que se tratan de propagar y mantener e idealmente se ponen de los miembros que vienen. Parte de la cultura pasa por esto. Piensa que está este texto basado y los grandes textos de la cultura no solamente en las empresas organizacionales. Podemos pensar como también instituciones, una iglesia. Y acá tenemos los ídolos, los santos y un montón de figuras que permiten referenciar en organizaciones a la cultura que se quiere establecer o el comportamiento que se propaga como ideal, ¿no? También al mismo tiempo podemos pensar que estos héroes de lo que se viene a ser el modelo, también aparecen dentro de los valores los tabúes, todo lo contrario, lo que no se puede hacer. Hay que ser muy valiente para defender los valores y ir con la camiseta de Racing a vender coca y pancho en la cancha independiente. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Se puede ir a trabajar con un auto Ford a la planta de Toyota? ¿Se puede hablar bien de la UADE en Guay? Hay tabúes y cosas que las organizaciones no hablan algunas y otras sí, hablan abiertamente. ¿Se puede en Mercado Libre hablar bien
de los bancos? ¿O son todos una burocracia que ellos tratan de derribar y está mal visto hablar de eso? Cada cultura tiene también sus tabúes, sus temas sobre los que no se hablan, pero también dependen de estos valores, están muy relacionados. Y al respecto de todas estas tres cuestiones que vimos, historias y mitos, héroes y tabúes, aparecen los ritos y las ceremonias. Esto son muchas cosas, pero podemos hablar de la fiesta de fin de año, la fiesta del día de la empresa, a veces la empresa tiene su propio día y festeja su día. Algunos ritos de ceremonias que tienen las instituciones, por ejemplo, Anto esto lo conoce, el ascenso de un empleado, la condecoración o la degradación, que tiene ciertos ritos. A veces son tonterías, para entrar acá tenés que pagarte los sándwiches de miga. Y a veces antes de empezar la jornada laboral hay ciertos ritos en los cuales se hacen como, vamos, nosotros podemos, vamos a dar lo mejor. Estas cosas pasaban, una amiga me contó que en su empresa que trabajaba ella, que era una farmacia y perfumería, había entrado un grupo de gente extenso de Venezuela. La encargada de uno de los turnos y varios empleados eran venezolanos y tenían al principio del día esta costumbre de juntarse antes de abrir la puerta y darse como una especie de mantra, vamos a poder, vamos a dar lo mejor, a salir adelante. Ella los miraba y decía que están todos locos. Y había como una propensión de mirar mal a los empleados que no participaban de este ritual. Los ritos y ceremonias en ocasiones aparecen. Una forma de condecorar y celebrar es poner el cartel de la foto del empleado del mes. Tiene que ver con esto de poco ser el héroe y al mismo tiempo una ceremonia, un rito, un ritual de destacar a lo que nos parece que es la conducta por antonomasia preferida de los miembros de la organización. Bien, al mismo tiempo, y todo esto se mantiene, se transmite y se cambia con la comunicación. La comunicación es lo que permite que los valores bajen, que se sepan, lo que se espera, la expectativa, las normas también. Y todos estos mitos y tabúes y ceremonias se transmiten a través de la comunicación, la verbal y la no verbal. Por ejemplo, la verbal hay muchas formas, pero también la no verbal. ¿Ustedes vieron cómo se organizaba Mercado Libre? ¿Recuerdan? Que no tenían espacios cerrados, puertas. Eso se llama política de puertas abiertas. No lo inauguró Meli. Carnegie contaba un caso de un senador que había llegado al poder con una política que él quería manejar con los ciudadanos de puertas abiertas. Quería que los ciudadanos pudieran llegar a él y comentarle sus problemas. Sin embargo, dice Carnegie, sus políticas se veían frenadas por un montón de empleados solícitos que estaban a su disposición, que frenaban por lo general a la gente que quería llegar a su despacho, diciendo que estaba muy ocupado, que tenía otras cosas, que no podía atender personalmente a cada persona que llegaba. Cuando se enteró este senador, hizo algo simbólico que dejó muy en claro lo que quería, que no fue comunicar por enésima vez que quería que la gente llegase. Agarró la puerta del despacho, la levantó de la bisagra y la sacó. Y se la llevó del lugar. Dice que ese método dejó claro que él quería una política de puertas abiertas a todos y que empezaron a todo el mundo empezó a utilizar ese mismo sistema de dejarse llegar por la gente de afuera a través de la transmisión de los valores, de este valor que él estaba mostrando claramente con esta comunicación no verbal. Comunica no verbalmente algo, Mercado Libre, al tener no puertas y no lugares cerrados para trabajar a sus empleados. ¿Ustedes se imaginarían, se tratarían de a un jefe que motiva que todos vayan a trabajar de traje y corbata? ¿O a las mujeres de traje de sastre? La comunicación ahí no verbal les marca que ustedes tienen que ser de una forma más formal, que están interesados por la imagen corporativa que dan. Mientras que un jefe que propaga, comunique y haga que todo el mundo vaya en forma coloquial a trabajar, en forma informal, les está comunicando que la comunicación es horizontal. Entonces comunica las formas de vestirse, de la forma de organizar el edificio, también comunica cómo se espera que la conducta sea, o sea, la cultura de los empleados. Hasta acá vieron que la cultura se nos parece mucho a este estilo de lo que tiene que ver el clima organizacional, ¿vieron? Por ejemplo, el liderazgo de los sujetos en una compañía u otra cambia. Lo que cambia principalmente cuando hablamos de clima o de cultura es que el clima es puntualmente apuntado a un área, a un sector por lo general, a un edificio de la compañía. La cultura atraviesa todo. La cultura va más allá de solamente un liderazgo. Y el cambio de la cultura cambia absolutamente no solo el liderazgo, todos los factores del clima.
Es mucho más abarcativo la cultura que lo que es el clima. Lamentablemente, hasta ahí llegamos a la forma en la cual tenemos las condiciones claras para poder difundir las cuestiones del clima, de la cultura, perdón. Cuando hablamos de empezar a dimensionar y clasificar bien la cultura, ahí empezamos los problemas. Es muy difícil medir el clima de una organización cuando no es directamente imposible. ¿Qué se hace para medir un constructo psicológico? Se aplican distintos métodos, se clasifican y después se mide la validez y la confiabilidad. Nosotros que estamos en una facultad cognitiva, esto lo tenemos más claro. Entonces que aparecen distintos métodos para medir y se comparan las mediciones, y se comparan las mediciones en distintos tipos con el mismo método, que debería medir lo mismo. Se han hecho un montón de métodos, recopilar historias, anécdotas propias, los mitos y rituales del lugar, la forma de comunicar las cosas, los valores de la organización. Distintos autores han medido y comparado y hecho instrumentos. Lo que pasa es que después cuando se compara un instrumento con otro, no hay casos de que registren coincidencias significativas en el tiempo. En medición de clima, sí. O sea, más acotado en el lugar, en el tiempo, en espacio, con instrumentos, hay coincidencias que se pueden medir en distintos instrumentos. No siempre coinciden los instrumentos, pero es confiable y medible ciertos instrumentos. En la cultura no. Chan. Y si es difícil medir la cultura, nos dice Marta Ales, que es una de las que yo hemos trabajado en este tema, peor es el hecho de cuando vamos a tratar de ver cuestiones generales a la hora de ver cómo cambiar la cultura de la organización. Ahí estamos más en el horno todavía. Lo que se puede decir, nos dice Marta, es primero que los cambios a los autores hablan entre 5 y 10 años, siempre son cambios a largo plazo. Y lo que cambia en un sector, no solamente cambia en ese sector, cambia en toda la organización. Algunos cambios en el liderazgo, cuando hablamos del clima, se pueden hacer puntuales sobre ciertas personas en ese lugar. Los cambios que afecten al liderazgo en toda la organización de la cultura van a ser mucho más abarcativos. Al mismo tiempo, hay un ciclo de intervención de la evolución que se basa en dos pilares. Primero, para hacer un cambio a la cultura, hay que hablar de un compromiso de todas las áreas. Y esto baja como una ordenativa desde los directivos, porque como hemos visto, uno de los puntos principales son los valores. Esto que está acá, este globito rojo. Los valores de la organización. Por lo tanto, tiene que bajar a todos los gerentes, ¿sí? Y todos los jefes de divisiones y departamentos, y baja desde la directiva. Entonces, este compromiso se tiene que comunicar y se tiene que hacer con una visión sistémica de la organización. No es un cambio para un lugar o para otro, es para todos. Ahora vamos a ver un poco también por qué esto. Y no es un cambio de que decreta, no se puede decretar el cambio de las creencias y valores. Che, dejen de pensar de que hay que ser autocrático, carajo. No, no funciona así. No se puede decretar el cambio de creencias y los valores. Se tienen que de a poco ir mostrando la consideración y el cambio y la preferencia de la cultura por cierto tipo de actitudes y no otros. El cambio es gradual, no se puede decretar. A pesar de esto de que decimos que no se pueden decir ciertas cosas, por suerte lo tenemos. Ah, espero que acá estaba viendo algunos trabajos y esto. Espera. Uy, no veo. El texto de la clase de hoy, que se acá, tiene un dibujo, un lindo diagrama propuesta por Newstrom, que nos habla de un proceso de que él tuvo en análisis de distintos cambios de cultura de la organización, como ustedes ven, se pueden cambiar, pero no se pueden generalizar. Entonces nos dice, ven la pantalla, ¿no? Newstrom nos formula que está el texto de Newstrom entre todos los que están en la bibliografía, lo de manual completo para que puedan utilizarlo a futuro. Esto nos dice que hay una probabilidad alta de cambio de la cultura organizacional en el tiempo cuando los métodos se basan en este tipo de factores. Primero, hay una comunicación de apoyo de la alta dirección en cuanto a los valores de cambio de la cultura nueva que quieren imponer. ¿Sí? Acá Agustín no podría hablar de esto. Después de eso, hay que capacitar a los empleados en lo que se quiere realmente que se quiera hacer, con declaración de valores. No es que lo tienen que decir, comunicar y nada más. Lo tienen que capacitar y tiene que haber una capacitación y declaración de valores. Y tienen que retribuir las conductas. Esta es la retribución simbólica. Podemos decirlo desde cognitivo conductual, un reforzador positivo de las conductas que se quieren fidelizar.
Cuando ocurren este tipo de circunstancias, hay una alta probabilidad de cambio en la cultura. Cuando solamente se usa el uso de anécdotas y mitos y el reconocimiento público de aquellos que hacen buena función, hay una probabilidad moderada. Y mínima, fíjense acá, qué detalle. Cuando se hace el empleo de lemas, de slogans, vamos, tú puedes, hay que hacerlo así, just do it. Y cuando hay un nombramiento de un administrador responsable del cambio de la cultura. Fíjense que esto, más los lemas, no funciona. Nombrar una persona, una declaración, pero que no se vea reconocido, que no se vea en el uso constante y que no sea comunicación desde la alta directiva, no alcanza. Hay un mínima posibilidad de cambio cultural. Por eso, si me permitís, los códigos de ética Ujú. son los que validan estos tipos de diferentes efectividad, digamos, porque inclusive vos entrás a una organización, estoy pensando, yo entré a una organización, no teníamos código de ética, después tuvimos que firmar el código de ética, y inclusive, fíjate, ¿no? Ahora lo estoy pensando, en la portada eran todas fotitos de nuestras caras, chiquititas, o sea que nos involucraban a todos. Y el acto de firmar, el compromiso psicológico del acto de firmar, estabas ahí involucrado y eran la bajada de línea de las tareas y de las conductas, de qué estaba bien y qué estaba mal. Ahí estaba bien reflejado todo, pero eso partía de la gerencia, no de los empleados. Exacto, no son normas que por eso los valores temporarios de las normas lo expliqué por separado. Porque las normas son formas que nos ponemos de acuerdo en la conducta entre el grupo, pero los valores vienen de arriba. Te las imponen y son formas de conducta que están validadas por la organización. A veces se capacitan y se dejan explícitamente escritas y se transforman en normas, y a veces no. Y cuando esto no ocurre y se deja al azar, puede pasar que se compaginen bien, se organicen bien o no sean satisfactorios. ¿Sí? Gente, nos quedan 4 minutos. Vamos a cortar y volver. No quiero prolongar más tiempo la clase, ya estamos medio pasados, pero quiero terminar y dar las notas y nos queda un poquitito, solo una filmina, pero es el tema de socialización que Shen, que es importante, entonces cortemos y volvamos para terminarlo ya, ¿sí? 15 minutos más como mucho terminamos, vamos. Un último esfuerzo.